son los síntomas que ustedes creen que existen? Secreción. ¿Qué tipo de secreción ustedes ven? Líquida, transparente. ¿Cómo se llama esa secreción? Rinorrea y alina, secreción transparente, ¿verdad? ¿Qué más comentaba Jorge que decía congestión nasal? ¿Qué significa congestión nasal? ¿Qué más puede explicar? También, ¿qué significa congestión? Solamente mocos, tiene que ver con obstrucción nasal. ¿Perdón? Claro. Fosas nasales, ¿verdad? Fosas nasales está. ¿Qué tenemos dentro de las fosas nasales? Recuerden que hay. Fosas nasales, ¿qué ven? Fosas nasales, ¿qué hay adentro? Pelitos. Tengo unos pelitos, ¿verdad? ¿Qué más hay? Ventanilla nasal, ¿verdad? Parte del córnea inferior. ¿Qué tiene la nariz? ¿Qué más tiene de estructura ya un poquito más profunda? Tiene algunas glándulas, productoras de algo. El moco, ¿verdad? Puede ser transparente, ¿verdad? Bueno, vamos a ir un poco sobre el iris. Veamos viendo detalles. Hay una clasificación que ustedes tienen que revisar. El libro está, lo pueden buscar en la parte del índice, el libro ABAS, o si no es cualquier otro libro o texto, o en la internet, sobre hipersensibilidad. Si uno quiere hablar sobre una reacción alérgica o quizás una alérgica que no puede definir algún mecanismo exacto, como las mujeres suyas, ustedes van al internado y dicen, bueno, vaya, ¿verdad? Vaya, sale, dice, va a presentar un paciente al jefe, y el jefe no quiere saber nada de errores, no perder tiempo en fase de visita. Así que él dice, doctor, él tuvo una reacción de hipersensibilidad. Y eso lo dice SAES para agrupar dentro de las reacciones un montón de enfermedades. Está súper bien. Hipersensibilidad es un macro. Y dentro de las hipersensibilidades están las alergias. ¿Okay? ¿Y qué es sensibilidad? Creo que ya hemos conversado un poquito sobre esto, poco a poco, lo hemos estado queriendo introducir, ¿verdad? Sensibilidad es simplemente el estado cuando una persona está expuesta a un antígeno, ¿verdad? Y el cuerpo comienza a detectar este antígeno, es sensible a él. Que sea sensible a algo. Imaginemos que yo tengo una sensibilidad a algo, a un ácaro del polvo. ¿Eso me hace ser alérgico? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Solo ser sensibilizado o estar sensible a algo? Puede crear una alergia, pero no es alérgico. Interesante. ¿Qué opinan sobre ese concepto? De sensibilidad. Estamos hablando de sensibilidad. Hipersensibilidad es un tipo de reacción inmunológica. Ese es el concepto. Sensibilidad no es nada más
que mi cuerpo comenzó a reconocer una proteína o un antígeno, nada más. Eso no quiere decir que el paciente está llevando a una respuesta inmunológica. Si yo solamente estoy sensible a algo, estoy sensibilizado, no soy alérgico. Apenas tengo resultados de pruebas alérgicas positivas, sea en piel o en sangre, nada más. ¿Quién se ha hecho alguna vez una prueba de alergia? Quizás nunca, ni sangre, nada. Una prueba de alergia existe, ¿verdad? ¿Fue en piel o en sangre? En piel. ¿Y salieron positivas algunas cosas o no? Casi toda la mitad. Y de esas cosas, todas las heridas al 100%, o hay algunas que sí puedes estar en contacto o comer. No de nada, solo evitar, por ejemplo, si fuera al chocolate, que es una severa alergia, eso en casos previos, el mero olor me llevaba a las carnes, ahora no, parecía que la sensibilidad se redujo en ese tema. Pero por otro lado, si voy a comer unas tortillas, una alergia a la tortilla, Sí, puede ser. pero ese es más leve, igual puedo comer un montón, pero me va a hacer mucho ejercicio. Ya, perfecto. Mira, imaginemos que salió una prueba positiva de chocolate, frutilla, ácaro, polvo, todo eso. Pero dime algo que comes en tu diario vivir. ¿Qué síntomas? Arroz, pollo, Arroz. Y de pronto la prueba de esta es positiva el arroz, pero él come y no tiene síntomas. ¿Qué síntomas yo busco en él? Por eso es que la prueba de alergia se hace bajo una historia clínica. Yo no puedo salir a buscar algo que no tengo ni idea de lo que es alérgico. No existe pruebas eficaces, existe pruebas para ver qué sale. Ya voy a hacer una prueba de alergia pensando en una hipótesis de una enfermedad, de una rinitis alérgica entre comillas, no sabemos qué tiene eso, digamos que es rinitis. Y yo voy a hacer pruebas que van a buscar los posibles responsables de una rinitis alérgica. Y salió el arroz. ¿Será que el arroz, un alimento, puede ser responsable de una alergia nasal, una rinitis alérgica? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? También considerando, ya me ha pasado mucho, ¿verdad? Puede ser un poquito, porque al menos no lo está tratando de responder de manera severa ante el antígeno previo detectado. En este caso, todo primero se comienza todo, luego se pone celoso y no puedo describirlo bien, el sentimiento, Que sí, ¿verdad? Que sí. pero sí. ¿Quién dice que no? ¿O quién dice que sí también? ¿Y por qué? ¿Por qué creerían que el arroz podría producir síntomas de rinitis alérgica? Vamos a ver algunos puntos claros. Primero, este concepto. Sensibilidad solamente indica que mi cuerpo está sensibilizado. ¿Se acuerdan de una tabla que mostramos una fase de sensibilización en el cual el cuerpo genera anticuerpos contra un alergeno o contra un antígeno, pero aún no hay unión ni hay degranulación del macrocito, solamente es formación de anticuerpos contra algo. Eso no quiere decir alergia, porque en ese momento aparecen aquellos linfocitos de regulación que dejan colapsar los anticuerpos y queden tranquilos, que no estén funcionando, que no estén unidos a la superficie del macrocito, a sus receptores de alta y baja actividad. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Verdad? El programa de ahora. Sensibilidad no es alergia, es muy importante. Ustedes no deben guiarse solamente por pruebas alergia, tienen que ir a ver historia clínica con síntomas sugestivos. Si yo pienso que tiene rinitis alérgica, y rinitis produce congestiones, estornudos, moqueos, nariz tapada, picazón de nariz. Esos son los
síntomas que yo voy a buscar. No, doctor, yo como arroz y me da diarrea. Ese síntoma en el mismo, no. Es síntoma de alergia, en este caso no, porque lo que presentamos en la historia nos llevó a pensar en que solamente síntomas nasales nada más. Ese arroz positivo que sale en él, ¿es relevante o no es relevante? Para él, es importante que sea esa prueba positiva de arroz en quien tiene rinitis alérgica. Vamos a ver ahora unas cosas más, ¿ok? Varias son las enfermedades de hipersensibilidad. Como enfermedades no solamente alergias, sino autoinmunidad, reacciones contra los microorganismos. Por eso es cuando todos tuvimos, cuando algunos tuvimos COVID un poco más grave, había un síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Se acuerdan algo sobre eso? De que atacaba todos los órganos, inflamación y un sistema inmune ante un microorganismo y reacciones contra antígenos ambientales o alimenticios, que también es una alergia. ¿Okay? Hipersensibilidad, el concepto clásico de alergia. Signos y síntomas objetivamente reproductibles iniciados por exposición a un determinado estímulo en dosis toleradas por la población general. Hipersensibilidad, signos y síntomas objetivamente reproductibles iniciados por exposición a un determinado estímulo en dosis toleradas por la población general. ¿Quién tiene alergia a algo que sea de comer, alimentos? Aparte, ¿alguien más me explica camarón o así? Cangrejo, ya, entonces, imaginemos que Sara tiene una pubertad. Sara tiene alergia al camarón. Basado en eso, yo voy a ver signos y síntomas de alergia al camarón. ¿Cuáles son los síntomas de una alergia al camarón? A ver. ¿Qué le pasa? Perfecto. Entonces, los síntomas de alergia alimenticia son variables. Pueden ir desde encontrar algo. Ya, perfecto. Mira, acá el primo presenta una molestia en garganta, no puede respirar. Quizás sea edema de glotis, puede ser. ¿Verdad? No sabemos. Se molesta. Urticaria también, ¿verdad? ¿Qué es urticaria? Ronchas. En la piel. Ah, pero ¿por qué conmigo le da síntomas en la piel? No tendrá la capacidad del sistema inmune de recircular. Veo linfocitos T que iban a los linfonodos a recoger información y luego recircular por todo el cuerpo e ir montando una defensa contra un microorganismo o una alergia. Es por eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay glotis, urticarias, ¿qué puede pasar? ¿Cuál? Se ponen rojos. También puede ser un exantema. Algunos se deforman. El ojo se le cierra, el labio se le hincha, la lengua se le hincha. ¿Eso cómo se llama? Angioedema. ¿Okay? Tenemos urticaria, angioedema que es hinchazón, nada más que eso. Urticaria es la mancha roja, la roncha. El angioedema es la deformidad, se me hinchó el labio, se me hinchó el ojo. Bárbaro. Entonces, si yo voy a buscar una alergia de Sara al camarón, yo busco síntomas sugestivos a alergia al camarón. ¿Okay? Y un punto clave ahí son síntomas y signos objetivos reproductibles
Bueno, Doctor, una pregunta, yo tengo urticaria, ¿ya? Entonces, una vez a mí por la parte de las rochas, me dio fiebre y todo, me dieron bolas en la cabeza. pudieron haber sido urticaria en tu cabeza. Efectivamente. Urticaria es otro tema, porque urticaria antes solamente era el síntoma de una alergia. Hoy en día urticaria ya es una enfermedad, es urticaria crónica, por el tiempo de duración, usualmente más de 6 semanas de presencia de la enfermedad, tiene una urticaria crónica, y hay causas alérgicas y no alérgicas. Reproductibles, ¿qué quiere decir eso? Pueden ser los que pueden ocurrir en los. Exacto. Y la alergia es algo de memoria. No es que hoy día Sara comió camarón y le dio síntomas, y mañana o en una semana comió camarón y no le dio síntomas. Hay algo raro, que será una intolerancia, será algún tipo de componente en la preparación del camarón, la bebida, será quizás algún aditivo como conservante del camarón. Pero la alergia por concepto, a ser una enfermedad de hipersensibilidad, ella debe ser reproductible, la típica alergia de alimentos. Con la alergia alérgica, ¿qué pasa? El contacto con un alergeno, un ácaro del cuerpo es más frecuente y eso genera unos síntomas de alergia nasal, una alergia alérgica. ¿Okay? Y deben ser reproductibles, eso es bien importante. ¿Okay? Alergia, reacción de hipersensibilidad iniciada por un mecanismo inmunológico específico. Ejemplo, ¿cuál sería el mecanismo inmunológico específico? Una alergia, ¿qué especie que célula? Puede ser, pero ¿qué genera un linfocito? La respuesta final de ese inicio, porque el linfocito está al inicio reconociendo, ¿verdad? Para generar algo al final que produce una reacción alérgica. Parece antígeno, que lo libera los linfocitos B. ¿Qué produce el linfocito B? Anticuerpos. Cuando hablamos de alergia, ¿qué anticuerpos en específico las alergias? La IgE. Es el anticuerpo de las alergias. Entonces tenemos una reacción de hipersensibilidad por un mecanismo inmunológico específico. Toda esa generación de linfocitos B, reconocimiento, generación de linfocitos B, productores de anticuerpos IgE específicos. La célula efectora, en este caso, es un anticuerpo IgE específico, que es el que lleva el síntoma. Porque ese anticuerpo IgE, ¿dónde se va? A la superficie de qué células? De los mastocitos y basófilos. ¿Y eso lleva a qué cosa? A que el mastocito y basófilo, ¿qué le pasa? Explote y libere qué cosas? Histamina. Mediadores inflamatorios, como Histamina. histamina, ¿qué más? Prostaglandina, leucotrienos, tasas, un montón de cosas. ¿Okay? Atopía, otro concepto. ¿Me han escuchado? No, que soy atópico, ¿verdad? Pero la doctora que soy atópico. Está bien, está mal, dice la doctora. Lean el concepto, tendencia hereditaria a sensibilizarse y producir IgE en respuesta a alguna sustancia ambiental, alguna emergencia ambiental. Entonces, si la doctora me dice, o el doctor me dice, yo soy atópico, tú eres atópico, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que soy alérgico o no? Esa es la pregunta. Exactamente, es importante. Ser
atópico no significa ser alérgico. Nunca ha sido así. Este concepto tiene mucho más justo. Entonces, atopía o ser atópico no significa ser alérgico, solamente significa tener esa tendencia hereditaria de generar anticuerpos IgE en altas cantidades frente a algún alergeno o una sustancia ambiental. Sensibilidad, nada más. Entonces, si yo vengo y le hago a mi hijo o a mi amigo, yo me hago una prueba de sangre de IgE total, ni siquiera específica. Cada cosa IgE y viene alta, viene en 1000. ¿Me asusto? ¿No me asusto? ¿Qué debo hacer ahí? El valor normal es hasta 100. Viene en 1000. Es muy alto. Pero es ahí que es suficiente para yo decir, no, déjale que no es suficiente. ¿Qué puedo decir quizás? Quizás mi paciente es atópico, hasta ahí puedo llegar. No, solamente soy atópico y nada más. Y la sensibilidad ya es una enfermedad. Como a ver, atopía solo el riesgo genético, hereditario, de yo generar anticuerpos IgE en altas cantidades, como en ese caso. Exacto. Exactamente. Yo cuando tengo un paciente que tiene una IgE alta, yo le pregunto, si es alguien en la familia, ¿quiénes son los que importan? Papá, mamá. Mamá y papá y hermanos. Luego no importa. Sí importan, pero no importan en anatomía. ¿Okay? Papá, mamá y hermanos. ¿Okay? ¿Y por qué dice mi hermano? Es mi sangre, pero no es mi lo parió. Exacto, y la alergia tiene una herencia dominante, absoluta o alguna recesiva. Recesivo. ¿No les ha pasado que quizás él es el dueño de las alergias y los hermanos miran? Es así, tu primo, quizás tu primo de camarón es alérgico, no, puede comer todo y puede ir con todo. Entonces, atopía es tendencia hereditaria, riesgo genético, nada más. Yo tengo un perrito, ¿ya? Entonces hay que poner en el abrazo y no me pasa nada. Por ejemplo, cuando se me puso un perro, un gripe, lo abrazo y como que él ha estado como que me dejan salir tranquilas, no me pica. Ya, eso es importante, hay que definir dos cosas. Síntomas del pelo. El pelo puede producir síntomas nasales, sí. Síntomas de asma también. Síntomas en piel también. ¿Okay? Pero hay otro punto más importante, las mascotas suelen ser alfombras ambulantes. Si no están bien bañadas, cada 15 días es ideal. Eso puede generar el contacto, un momento de debilidad, teniendo síntomas, un cofactor. El alcohol también es un cofactor para tener síntomas de alergia, algo que usualmente como en contacto no de alergia. Actividad física también es un cofactor. Enfermedades con cofactores, uso de antiinflamatorios con cofactores. ¿Qué me refiero? De pronto vienes tú y estás tarde a la clase de 1, ¿verdad? Y tú comiste justo en un sándwich, te lo comiste en el camino, lo tomaste en el carro y viniste acá, no te pasó nada. Pero otro día, hiciste lo mismo, llegaste tarde a la clase de 1, comiste el sándwich, viniste corriendo. Pero justo estabas en tu época de ciclo menstrual y te habías tomado una 3 sertal, porque tienes mucho código menstrual poniendo nervioso. Ese antiinflamatorio, con esa corrida, con esa comida, te puede dar una reacción alérgica en el momento. Eso se llama alergia o anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos. Eso también existe. Un poco más raro se ven los que hacen crónicos con corredores, pero también existe eso. En ese caso hay que investigar bien, porque yo tengo que saber si es alergia al perro o no. Y si es alergia al perro, lo botamos o no. O se va a ir a la casa mejor. No la botan a ella.
quiere ver porque se hace control ambiental, intentar evitar que la persona más fuerte, o se hace inmunoterapia con ella para que soporte el frío y no le dé nada. Pero no vamos a acceder un poco más en eso, vamos por partes. Alergia a la enfermedad, atopía de quiero que lleve este slide. Atopía, tendencia hereditaria de sensibilizarse y producir IgE en respuesta a exposición a venenos ambientales. ¿Okay? Padres y hermanos son los importantes. Si no tienes papás alérgicos, ya hay un riesgo bastante alto del 12% de que tengas hijos alérgicos. Ninguno aquí es enamorado, nadie se ha juntado con ustedes, no, ¿verdad? Nadie es casado, nada, ni cerca de nada de eso, está bien. Entonces, 12% de frecuencia. Si Sara se casa con él, de pronto tiene que preguntar, ¿tú eres alérgico o no? Yo soy alérgico. No te pedí, porque yo soy alérgico. 12% de chances si no hay nada de alergia en la familia, en padres o en sus hermanos. Si un papá es alérgico, eso equivale al 19%, aumentando un poco. Si los dos padres son alérgicos, 42%. Hay un riesgo más aumentado y elevado. Y si los padres tienen la misma alergia, también puede coincidir, va al 70%, un poquito más. Entonces, y si hay un hermano atópico o hermano alérgico, 32%, porque igual la parte de herencia, que igual los padres, la alergia puede pasar, ¿no? Entonces, siempre que tengo un paciente que sospecho que es atópico y tiene anticuerpos IgE totales en 1000 muy elevados, 200, 300, 400, no hay un valor fuerte. Yo tengo que preguntar antecedentes familiares de alergia. El simple hecho de tener padres, hermanos alérgicos ya puede justificar esa IgE elevada y no hay por qué alertarse. ¿Sí? Y si es alérgico, si yo tengo rinitis alérgica, o tengo asma alérgica, o tengo alergia a un alimento, y tengo la IgE total, el cuerpo IgE total elevado, ¿me debería sorprender o no? Si yo tengo la IgE total aumentada, y yo ya sé que soy alérgico, ¿es sorpresa para mí tener esa IgE elevada? No, no es sorpresa. Porque un alérgico sí es un atópico. Un atópico no es un alérgico. Recuerdo los conceptos. Un alérgico ya tiene ese riesgo genético. Y un paciente atópico y también es alérgico. El atópico sobre el riesgo. Quizás sea alérgico o puede ser, pero no puedo garantizar que también sea alérgico. Solo una atopía, nada más, atópico. No es lo mismo de rinitis atópica. Entonces, si va a su médico y dice, no, yo soy atópico por la piel, hay que revisarse. Como 20 días salieron del concepto de que decían que la atópica se decía atópico. Necesidad de tomar esto, alergias, organismo, varios grupos. Entonces, ¿qué era lo que normalmente por hipersensibilidad no iba a ser? ¿Qué era lo que iba a hacer con sensibilidad? Alergia y atopía, eso. Ah, no, pero no me acuerdo que me Ya, ahí revisa bien. Mira, hablando sobre alergias, que es una reacción de hipersensibilidad, es una enfermedad. La alergia es una enfermedad y sabemos que es hipersensibilidad. ¿Por qué hipersensibilidad? No les había comentado que las alergias son respuestas exageradas del cuerpo contrario. Ya, o si quieren decir hipersensibilidad. O digan reacción exagerada del cuerpo contra alguna sustancia. Que la alergia puede haber una deficiencia. Exacto, que tenemos una deficiencia, sino que lo contrario. Puede ser demasiado fuerte y potente y reacciona de forma exagerada contra algo o hipersensibilidad contra algo.
Vamos hasta ahí con la parte genética, que es importante. El riesgo aumenta. Y cuando ustedes tengan algún genético en el frente, revisen papá, mamá y hermanos quiénes son. ¿Okay? ¿Y por qué es importante ver eso? Este gráfico ya lo vieron, ¿no? ¿Qué es el algo? ¿Qué dice abajo? Marzo. Un momento, pregunta. Ya, usted dijo de la hipersensibilidad y le hizo la pregunta a Julio de que si él salía en las pruebas, si era que le salía que tenía alergia, pero en realidad él no tenía alergia. Sensibilidad. Solo sensibilidad, no hipersensibilidad. Solo sensibilización o sensibilidad. ¿Okay? Antes había mencionado de que no me desarrolló, no desarrolló, que por el momento tener síntomas de alergia o ejercicio, específicamente porque el caso que mencionó por tomar inflamatorios es que simplemente por lo que una persona hace gimnasio un día y le puede crecer. También puede ser, hay pacientes que tienen anafilaxis inducida por ejercicio o asma inducida por ejercicio. Hay varios tipos. Hay una que depende de alimentos y depende del número. Si le ponen uno no. Pero sí existe. Tengo unos pacientes acá que hacen eso, tienen urticarias que no van a correr. Tienen que tratar. Marcha atópica. ¿Qué es la marcha atópica? ¿Perdón? Ya. Se gasta como incidencia de algunas enfermedades. Si estamos hablando de genética y sabe que alrededor de los 5 años comienza a llevarse y de 10 a 60 mantiene la misma incidencia. La marcha atópica, ella se produce en un paciente atópico, ¿verdad? Sí. Marcha atópica en un paciente atópico. El nombre lo dice. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué dice marcha atópica? Es una progresión natural, ¿no? O sea, como ya estaba predispuesto a tener, entonces a medida que va pasando el tiempo, ya va generando más bien la parte de la alergia. Exactamente, una progresión natural de las diversas enfermedades que el atópico puede tener, podría tener, a lo largo de su vida. No, pero yo nací bien, estuve en colegio bien, todo bien. Entré a la facultad y me dio alergia a esa cosa, a esa comida que siempre había comido. Pero mis papás son alérgicos. Yo tenía ese gen. Como ustedes saben, las enfermedades, ellas se producen por carácter genético, gran parte de ellas. Y esos genes se activan en algún momento de la vida en algunas personas y producen enfermedades. Entonces, yo no tenía nada, aunque estaba en contacto todos los días con el camarón y de pronto me veo alérgico al camarón. ¿Eso puede pasar? Sí puede pasar. No dos, pero yo como cangrejo todas las semanas. Todas las semanas, todos los meses, todos los años, como cangrejo. Todo el tiempo. Y me volví alérgico al cangrejo a los 60 años de edad. ¿Es posible? Sí. ¿Y cómo le explico con eso? Es la marcha o secuencia de enfermedades alérgicas que puede producirse en la vida de un paciente atópico o un paciente alérgico. En mi caso, por ejemplo, desde chiquito me vieron que yo tenía rinitis alérgica y o sea, yo era muy sensible al perfume, al polvo, a cualquier cosa que pudiera oler. Pero después de 2021, 2022, antes me enfermaba una vez al mes. Ahora me pasa que no me da alergia una vez al año. Por eso sucede lo mismo. Ya. ¿Por qué mejorar? Sí, La tendencia de las alergias es mejorar con el tiempo. Usualmente pasa. Solo que depende mucho de cada paciente. Mientras más grave es, más chance de que sea más duradero. Tiene ciertos años de tolerancia, o
empezar en la adolescencia, ¿verdad? Pero después de eso, o mantienes o mejoras. Solo que los porcentajes están cada vez más en contra de los alérgicos. Antes la gran mayoría mejoraba solito. No hacían nada, era esperar, usted evite este alimento o deje que el niño crezca. Ya mejorar y mejorar. Hoy en día es lo contrario, son menos de porcentaje de los que se curan solitos o llegan a esa tolerancia. Y cada vez está más tardía esa tolerancia que es sustancia. ¿Okay? Eso es muy frecuente, de hecho. Yo creo que hay ese cambio de que ahora es menos frecuente que algunos se mueren. En el caso de él, por ejemplo, ¿por qué mejor? No, o sea, usted dice que ahora es menos frecuente de que alguien con solo Ya, porque cambió. Porque mira, no sabe aún, pero hay varias hipótesis. Una es la epigenética, parte de ambientales, consecuencias ambientales, del ambiente propio de uno, de cómo se alimenta, tipo de parte que fue, si hubo la raza materna, la genética del momento. Eso lleva a aumentar el riesgo a desarrollar nuevas alergias. Entonces, todo eso cambia en el paciente. Si algo, por ejemplo, antes todo el mundo se curaba contra el huevo, leche de vaca, alergia a la leche de vaca o al huevo, hoy en día es menos porcentaje que llega a esa cura solita. Es genética la tendencia y las curvas que existen de porcentaje cada vez están más inclinadas. Y antes iban así, uno con la enfermedad autoinmune en los años 50, 60, 70, 80, hoy en día están así. Ascenso y no paran. Las enfermedades autoinmunes y alergias son las que más van a aumento. O sea, la reumatología va a ser súper buena. En el futuro la reumatología es muy buena, son pocos para que interese. Doctor, y por ejemplo, en el ejemplo que usted nos puso del señor que a los 60 años desarrolló de alergia al cangrejo, si él se hubiera hecho una prueba de alergia antes, a él hubiera sido el que le daban las IgE. O sea, y en vez de eso, si alguien se le lleva las IgE, se puede hacer un tratamiento preventivo para evitar que... Antes era solamente evitar. Por eso es que muchos de los colegas que ya tienen sus años encima, ellos lamentablemente no tuvieron pegaron esa ola de los no tratamientos a leche de alimentos. ¿Ya? Eso te digo que mejoró y aumentó en los últimos 10 años, 10, 15 años. Y hoy en día, antes era solamente esperar y regresar para que son mejores. Unos mejoraban solitos, otros toda la vida son alérgicos y se mantienen alérgicos de alimentos. Si puedes hacer que el paciente se vuelva a comer alimentos que le dan alergia. Eso se llama tratamiento de inmunoterapia oral o de sensibilización contra alimentos. ¿Okay? También hay unos medicamentos que se pueden usar también. Formas de estimular al cuerpo a que tolere aquel alimento que no podía comer. Son tratamientos que se hacen. ¿Okay? Ahora, las alergias van aumentando muchísimo en los últimos 30, 40 años. Relación directa con factores genéticos, como les comentaba, el aumento de la contaminación ambiental y el estilo de vida moderno, que aunque es más cómodo, sí es un factor de riesgo para las alergias. Por eso, ustedes saben estos grupos de Amish, ¿han escuchado algo sobre ellos? Los Amish. Son los nativos americanos. Sí, que tienen un estilo de vida bien cerrado, ¿verdad? Es como que si vivieran en el pasado. Busquen eso, es muy interesante. Porque en ese grupo de personas se ve que sí hay una incidencia mucho más baja de las alergias. ¿Okay? Ellos tienen sus círculos, su estilo de vida, sus bajas características, bien nativos. Lo que está generalmente ese estilo de vida que aún se mantiene en ese grupo de personas. Grupos indígenas no contactados que existen también, inclusive en el país y en otros lugares de la región, en Brasil, también se ve eso. Entonces, el estilo de vida moderno, ciudad, poco ambiente rural, también estimula a que el paciente desarrolle alergias.
¿verdad? Hay una teoría que se llama teoría de la higiene. ¿Han leído sobre esta teoría de la higiene en las alergias? ¿Qué es lo que dice? Que se quiere que debido a nuestro estilo de vida, de mantener el aseo diario, todo lo que se refiere a limpiar la casa, limpiar todo lo que está a nuestro alrededor, por consecuente, nuestra respuesta inmune se debilita, por lo cual ahora vamos a tener, o ya no es existencia, por lo cual en casos futuros va a ser como enfrentar un nuevo evento o enfermedad, a la cual vamos a tener una reacción más sensible, si es que me va a entender. Está bien, mira, la ausencia de ambiente rural, muchos hermanos, mascotas, animales, ese es un factor importantísimo para que el paciente desarrolle más alergias versus el paciente que vive en el ambiente rural. No quiere decir que no puede tener alergias, porque la genética pesa bastante, pero sí es menos el riesgo. ¿Okay? ¿Por qué cree que se da eso? ¿Se acuerdan que comentábamos que nosotros, a nivel de útero, vivimos en un ambiente proalérgico, un ambiente limpio, un ambiente 3x2? Y al nacer se necesitan estímulos a nivel del canal vaginal, lactancia materna, para equilibrar esa balanza que está superando los TH2 y los TH1 por acá abajo. TH1 son de infecciones, TH2 de alergias. Necesitamos equilibrar esa balanza para que esté todo un equilibrio interno, homeostasis. ¿Quién nos ayuda también en eso? Los linfocitos de regulación, que ayudan a esa balanza a estar equilibrada. Y la falta de ese estímulo es importante. Ahora, como ustedes tengan hermanos, o hijos, o primos, y vean que la mamá o el papá en cuestión, el papá de los hijos, ¿verdad? Aquellos hijos, que no lo dejan gatear, no que el césped, no que para qué, limpio, pasa el pañito, no que la mamá está gateando, no es que se meta eso, ni se meta con alcohol, todo eso no se puede. ¿Okay? Tampoco vas a dejar que meta la mano en la cantarilla. Cosas normales, una casa normalmente limpia, no hay que evitar ese contacto con el piso, césped, animales, eso es súper bueno. ¿Okay? Contacto con naturaleza fortalece las alergias. Factores de influencia que están influenciando en el desarrollo de la gingivitis alérgica. Qué pena, ¿verdad? Aumentaron el hielo, las chicas. También enfermedades inmunes. Bueno, contaminación ambiental. Fumar durante el embarazo. Sí, yo tengo pacientes. No importa. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Disminución del riesgo. Número de hermanos, primos, familia grande, eso es bueno. Bueno, hasta el polvo no se fica acá, ¿verdad? Aunque digan que hay polvo en acá, eso no es relevante en la ciudad. ¿Okay? Ambiente de granjas, ambiente de campo, dieta mediterránea. ¿Cuál es la dieta mediterránea? Ahora son huevos. Frutas, verduras, legumbres, granos, cereales, frutos secos, aceite de oliva, como fuente de vegetales. Ya, frutas, verduras, vegetales y cosas así. Entonces, eso es lo que dice la abuelita. Sí, ¿Qué dice la abuelita? Que come la sopa, la ensalada, ahí va a comer un poquito de segundo, va a comer sus platos coloridos, frutas, verduras, eso es importante. ¿Y tiene el por qué? Eso estimula el microbiota trabaja con el sistema inmune. ¿Qué es eso? El esquema anticuerpo, en este caso la IgE, y tiene algunas partes, que es como una estructura, como un transformer, como unos rompecabezas. Hay dos partes del anticuerpo. La región de la cola, que es como el tronco de la Y, de ese árbol,
se llama región FC. Y la región bisagra, o la región que va así, se llama región FAP. Se da acá. FAP, arriba y abajo FC. La porción que se une a los receptores de alta afinidad de IgE, ¿cuál es? De esta región, la región FC. Entonces ustedes ven que está la célula, eso se ancla por el tronco de la IgE y se llama región FC. ¿Okay? Así le llaman, región de complementariedad. Y aquí otro ejemplo de otro anticuerpo que se llama la IgG. Eosinófilos. No les ha pasado que también en los eosinófilos altos en el hemograma. Eso puede ser un indicio de algún tipo de alergia. A veces sí, a veces no. Pero no es específico. Pero ¿qué es lo que más nos aumenta los eosinófilos? Los parásitos. ¿Qué parásitos en especial? Esos, los helmintos. Busquen cuáles son los helmintos. ¿Cuáles son los parásitos helmintos? Ejemplo. Sacándome uno de la lista de nada. Saqué un grupo de isosusanos para situaciones que quieren ser formados. Hay tres principales clases de mitos, que serían temáticos, los isosusanos redondos, que incluyen los ascaris, luminoides y enterovirus vermicularis, que es la página. Son parásitos que son como gusanos que los van a ver natural y ellos pueden producir altos valores de eosinófilos en la sangre del paciente. Entonces, eosinófilos, en ese alérgico no. Tengo que ver si realmente tiene alguna parasitosis intestinal o no. Algunas enfermedades que también aumentan los eosinófilos. Recuerden que eosinófilos tienen origen. ¿Cuál es su original? ¿Qué línea celular tiene? ¿Mieloide o linfoide? Mieloide. Y también, ¿quién estimulaba la producción de eosinófilos? Había una interleucina en especial. La negra. La IL-5 y IL-5. Entonces, importante. Este cuadro es la clasificación de Hell y Coombs, con G, Gels, G-L-L y Coombs, C-O-O, como el Coombs, ¿verdad? Ella clasifica los diferentes tipos de hipersensibilidad en varios tipos. Los principales son los 4, 1, 2, 3 y 4, que clasifica los tipos de hipersensibilidad. La tipo 1 es la inmediata o la IgE mediada, o también llamada anafiláctica, que es la que le produce el primo de Sara o a quien tiene rinitis alérgica. Es una hipersensibilidad tipo 1. Entonces, si yo les pregunto, la rinitis alérgica o la alergia a alimentos, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? 1, 2, 3 o 4. Tipo 1. ¿Cuál es la célula o molécula más importante de la hipersensibilidad tipo 1? La IgE. ¿Ok? Importante eso. Hay otros tipos de hipersensibilidad, la 2 y la 3 que no la vamos a ver. Y la 4, que también puede ser alergia, que es la alergias tardías. Aquí hay las células T, linfocitos T, que son los principales mediadores. ¿Qué tipo de alergia es tardía? El típico ejemplo en quien tenga dermatitis por contacto alérgica, que tiene alergia a las bisuterías, a los collares de níquel, ¿okay? A los relojes. Esa es una alergia tardía, que se contacta hoy día el paciente con algo y después de 3 o 4 días siguen 5, entonces es tardía. ¿Por qué creen que es inmediata? ¿Por qué se llama inmediata? Por los IgE, ese es el mecanismo. ¿Por qué no le dicen solamente tipo 1 IgE? ¿Y por qué les dio la gana de decir inmediata? Y a la cuarta le dicen tardía.
inmediato porque, o sea, de manera inmediata se presentan los síntomas. Eso, porque rápida. Entonces yo ya sé qué enfermedades, ya aprendo de memoria, qué enfermedades alérgicas pueden dar una reacción inmediata. Entonces yo, bueno, si es inmediato, si es rápido, dentro del tiempo que yo sé que las alergias me pueden dar hasta 2 horas después del contacto, eso es inmediato, hasta 2 horas después del contacto puede presentarse una reacción tipo 1. Yo ya sé qué molécula está siendo responsable del síntoma, la IgE. Si yo ya sé que es la IgE, yo puedo usar medicamentos anti-IgE para ese paciente. Entonces vean como yo viendo cómo funciona la enfermedad de acuerdo al tiempo, uniendo lo que sé de la enfermedad, ya entro al mecanismo y ya tengo una idea de cuál puede ser el posible responsable del problema. La hipersensibilidad inmediata también se le llama hipersensibilidad alérgica, inmediata, atópica, inmediata, anafiláctica, son sinónimos. Son causadas por los linfocitos T helper 2 que generan anticuerpos IgE. Este es un cargo. Típico ejemplo de rinitis y anafilaxia, lo que le pasa al primo de sal. Come camarón y pasa mal. ¿Ok? Esa es la tipo 1, muy importante. Pero hay hipersensibilidades alérgicas y también no alérgicas. Las alérgicas sabemos que hay un mecanismo inmunológico, linfocitos T, anticuerpos, etc. No alérgicas no hay mecanismo inmunológico. Dentro de las alérgicas, por simplificar todo, están las IgE mediadas y las no IgE mediadas. Así se llaman. O IgE dependientes o las no IgE dependientes, o las IgE no dependientes. La IgE mediada, tipo 1, ¿verdad? Y las no IgE mediadas, otros mecanismos, 2, 3, 4. Pero todas son alérgicas. No pueden ser alérgicas. Y las no alérgicas son otras, como están las intolerancias alimenticias. Así estamos claros, chicos. Hipersensibilidad, hay hipersensibilidades alérgicas y no alérgicas. Las alérgicas hay IgE mediadas, hay no IgE mediadas. Las IgE mediadas por concepto son las tipo 1 con el cuerpo IgE y las otras son 2, 3 y 4 son las no IgE mediadas que son más tardías. Y aquí la clasificación, vamos a ver una foto, tipo 1 inmediata anafiláctica, mecanismo IgE, células mastocitos y basófilos, clínica, síntomas, anafilaxia, urticaria, angioedema, protoespasmo. Vamos al tipo 4, tardía celular, linfocitos T, citocinas, etc. Ejemplos, dermatitis por contacto y otras farmacodermias, reacciones por medicamentos como Steven Johnson, necrólisis epidémica tóxica, síndrome de Dres, que son medicamentos, son más tardías. A veces esto con un medicamento un mes antes y un mes después te puede dar el síntoma, una reacción grave al medicamento. La tipo 1, que es IgE mediada, que es anafiláctica, donde está la rinitis alérgica, ¿verdad? Tiene un tiempo, ven esos tiempos. La IgE actúa rápidamente, yo espero síntomas de 1 a 2 horas después de haber comido. El primo de Sara come camarón y tiene síntomas quizás hasta más rápido, en minutos, segundos o hasta 2 horas de haber comido el alimento. Pero de pronto me dicen que no, que otro paciente toma leche de vaca, él dice ser alérgico a leche de vaca, pero tiene síntomas 2 días después, le da rinitis. ¿Es sugestivo de alergia alimenticia? No. ¿Por qué no?
Porque las reacciones IgE son rápidas, son inmediatas, son en el momento, hasta 2 horas después de haber estado en contacto. Eso es importante. Si me dicen, no, ¿qué días después, horas después? ¿Será que realmente es una alergia a alimentos o una rinitis muy tardía? Quizás no, vamos a investigar un poco más. ¿Okay? Y para pruebas de alergia, para reacciones inmediatas, tipo 1, anafilácticas, IgE mediadas, según la clasificación de Harry Coombs, como asma, rinitis, anafilaxia a alimentos, yo uso pruebas de alergia que evalúan reacciones inmediatas. Entonces, si ven que yo de una sospecha clínica encuentro de acuerdo al tiempo de síntomas, de contacto y síntomas, veo ya el mecanismo que es IgE, y yo uso pruebas de alergia para evaluar IgE, pruebas rápidas, que tengo el resultado en 15 a 20 minutos, como la Pulprit test, la prueba en piel alérgica, o prueba en sangre de IgE. Pero si yo quiero ver alergias tardías, de una dermatitis por contacto alérgica, que está acá abajo, ¿verdad? Yo uso para dermatitis de contacto una prueba de parche. ¿Qué es esto? Yo coloco un montón de parches en la espalda del paciente, pegado con un montón de sustancias en la espalda, y las lecturas de la prueba se dan hace unas 48 horas y 72 horas después de haber colocado el parche. O sea, una semana prácticamente con unas cosas pegadas en la espalda. Porque yo necesito pruebas de alergias tardías para identificar alergias tardías. Necesito pruebas de alergias inmediatas para alergias inmediatas. Hasta aquí preguntas, chicos. Dudas. Pregunten, por favor, porque es bien importante. ¿Hay alguna duda en relación a esto que estamos comentando? No. ¿Va fijo al examen? ¿Puedes subir un poquito más en el tiempo? Sí. No, en el tiempo de 2 horas hasta 2 horas. Ahí. ¿Preguntas? Solo tomaría tiempo 1, ¿verdad? Para el examen. Hasta ahora sí, después probamos más. Si se vio aquí, se conversó. No me digas. Primer contacto, sensibilidad. Que hemos comentado ya, fase de sensibilización, formación de anticuerpos IgE. Cuando me expongo a aquella sustancia que me da el ese ácaro del polvo, ahí que los mediadores se liberan del mastocito y se producen picazón, estornudo, rinorrea, aposo y alina, obstrucción nasal, pérdida de olfato. Entonces, esos mediadores que están dentro del mastocito son los que llevan al síntoma. ¿Okay? ¿Qué dirían ustedes si yo les digo que ¿cómo se le llamaba también a la hipersensibilidad tipo 1? Inmediata, anafiláctica y inmediata. En esas que son rápidas, que se producen hasta 2 horas de haber estado en contacto los síntomas, hay 2 fases. Una fase inmediata y una fase de respuesta tardía. Entiéndase que no es una alergia tardía, sino la fase tardía de la respuesta inmediata de la hipersensibilidad tipo 1. Es como que hubo un incendio, en el momento se apagó el incendio y quedaron cenizas igual calientes, que pueden encender de nuevo la llama. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo una anafilaxia, tú tienes una anafilaxia al camarón y te internan en el hospital, estás en observación, tienes que decir, bueno, que tienes de alta, ya después de 2 horas estás mejor, ya me voy de alta. Tienes que decir, no, ¿por qué no puedo irme de alta? Por esto, porque la reacción tipo 1, inmediata, anafiláctica, IgE inmediata, tiene un segundo pico que es tardío, que se presenta unas 4 a 8 horas después de haber estado con la reacción inmediata del momento.
y yo debo quedarme en observación por si acaso por lo menos esas 6 a 8 horas, porque no es solamente un hecho teórico, se ve en la práctica. Tengo una anafilaxia ahora y después de 4 a 8 horas otra crisis de la nada me da y pienso que es alguna otra cosa diferente. ¿Okay? Vamos a ver acá. Aquí lo mismo, ahora la respuesta inmediata tipo 1. Tenemos esta primera fase de función al veneno. Al veneno está acá arriba, lo requiere. El linfocito T helper 2 se encarga de estimular al linfocito beta que produzca IgE específica contra crear el veneno. Esta IgE específica se une a la superficie de los mastocitos y en una subsecuente exposición se liberan los mediadores inflamatorios del mastocito y llevan a los síntomas inmediatos, la respuesta alérgica tipo 1 o a los síntomas tardíos 2 a 4 horas después. ¿Sí? Pues si ven que tenemos que igual tener ese pensamiento de que o saber sí o sí y suerte si los te dicen en cabeza en qué momento, a qué hora comí ese alimento y cuándo tuve el síntoma. Eso es fundamental, línea del tiempo. Por eso yo ya voy a incluir, bueno, si fue a los minutos, quizás pudo haber sido una intoxicidad tipo 1 por anticuerpo IgE, porque está dentro de lo teórico que yo entiendo que la reacción es inmediata. Pero si es una semana después, quizás no es una alergia, quizás sí sea una alergia pero tardía. Y ya no es el tipo 1 de hipersensibilidad, sino una hipersensibilidad. Y estas sustancias que se liberan, las vitaminas, las prostaglandinas, los estrenos, llevan a vasodilatación, a permeabilidad vascular, broncoconstricción, hipermotilidad intestinal, inflamación y daño de tejido. Por lo tanto, el paciente puede vomitar, puede tener diarrea, puede tener angedema, puede tener urticaria, puede tener broncoespasmo, puede comenzar a salir moco de la nada, taparse la nariz de la nada. Estaba bien y de pronto comí algo y se me tapó la nariz también. De la nada, de un segundo a otro. ¿Okay? Y aquí van las pruebas alergias. Me inyecta un alergeno. Y ese alergeno en la piel del paciente lleva la producción de una loncha o una pápula. Y esto es como se hace una prueba alérgica. Desafío a la piel del paciente. Previamente debía haber estado sin tomar antialérgicos según unos 3 a 5 días. ¿Okay? Para poder hacer la prueba alérgica. Y el cuerpo genera una loncha en el local, se aplicó aquella gotita y se comienza a pelear con la gota y forma esta urtica pequeña. Indica que es positiva esa prueba alérgica. ¿Okay? Eso es lo que pasa a nivel neuronal. A ver, ¿qué tenemos acá? Ya lo que comentar. Enfóquense en esta parte. ¿Se acuerdan de estas cosas TSLP, interleucina 325? ¿Cómo se llamaban esas citocinas que se activaban a nivel de epitelio, que eran señales de alarma iniciales para que el linfocito esté presente desde que el cerebro se active hasta el cerebro? Se llaman alarminas, que son citocinas. Son otras interleucinas, pero esas son las alarminas. TSLP, interleucina 33 y 25, que hacen estimular el linfocito T helper 0 o el virgen a transformarse en T helper 2, lo que lleva a la producción de las citocinas meramente del tipo T helper 2.
Y aquí están las que me había comentado anteriormente. Interleucina 4, 5, 9 y 3. Muy importante. ¿Okay? Y luego tenemos otro gráfico que no es lo mismo. Las alarminas que llevan a qué? A los linfocitos T helper 0, entonces a producir T helper 2 y la citocina T helper 2. ¿Y quiénes más estimulan este tipo de citocinas? Estas células. ¿Se acuerdan cómo se llaman? ILC2, células linfoides de inmunidad innata. ¿Okay? También tienen capacidad de producir estas interleucinas del tipo TH2. Estos mediadores, hay un montón de mediadores cuando se desarrollan los mastocitos. Mastocitos, sinófilos, basófilos, neutrófilos, histaminas, leucotrienos, prostaglandinas. Todos estos llevan a los síntomas típicos de una alergia respiratoria universal. Ahora, quien tiene rinitis, ¿cómo sé qué tipo de rinitis es? Si es alérgica, comprueba alergia. Pero ¿cómo sé si es intermitente, persistente, si es moderada, si es grave? Si es intermitente, es porque los síntomas se producen en menos de 4 días por semana o menos de 4 semanas. De vez en cuando. Si es persistente, son más de 4 días por semana o más de 4 semanas de síntomas. Si es leve, cuando no hay afectación del sueño, no hay afectación de las actividades diarias, etcétera, ni de la escuela, ni del placer, ni de hobbies. Pero si ya es moderada severa, hay una o más de estos ítems alterados. Sueño normal, problemas en actividades diarias, estudios, hobbies, etc. Entonces, a ustedes van viendo, si tengo rinitis, yo puedo saber si es intermitente o persistente de acuerdo al tiempo de síntomas y puedo saber si es leve o moderada grave, las agrupa, moderada grave juntas, si hay uno o dos de estas cosas en su actividad diaria comprometidos. Gran parte son moderadas graves. ¿Okay? Bueno, esto es lo mismo típico de la respuesta alérgica. ¿Alguien quiere comentar este gráfico? Comienza aquí, que tenemos que contar. Se va a presentar el antígeno. ¿Qué está haciendo? Presentando un antígeno. ¿A quién? El linfocito TCD4, la célula T. ¿Estimula qué cosa? A que el linfocito T helper 2 produzca algunas cosas, interleucinas. ¿De qué tipo? 5 y 4. 4, 5, ¿verdad? Y se ve solamente este, 4, 5, la 3 no la veo. La 5, los sinófilos, 4 junto con la 13 también estimula el linfocito B a que produzca el IgE. ¿Okay? La 4 y 13 estimulan el linfocito B a que produzca la IgE. La 5 los sinófilos. Y bueno, tenemos a la rinitis y de pronto vamos a hacer tratamientos. ¿Qué pide el ejercicio? Usar medicamentos antihistamínicos, corticosteroides, control ambiental, disminuir la causa de tu alergia si la identificamos, y las inmoderables alergenos específicos. Y aquí un dato importante. Vivimos dentro de casa mucho tiempo. 90% del tiempo pasamos dentro de casa en nuestras vidas. Casa, trabajo, escuela. Aquí están en la facultad. ¿De ahí dónde se va? La casa. Sí. La casa. ¿Y qué están? El techo. De ahí regresan acá. Techo. Vamos a ver una película. Techo. Ambiente abierto, la caminata. ¿Verdad? El parqueo, no sé, si hacen ejercicio de la vida libre. 90% del tiempo pasamos dentro de casa. Por eso los alergenos o las cosas dentro de casa son fundamentales en la rinitis. Hay mucho contaminante encerrado dentro de casa, hay mucho alergeno y humedad acumulado dentro. Y aquí entran los ácaros del polvo, los famosos ácaros del polvo de casa, que son artrópodos, que son una especie de arácnidos, son unas arañas microscópicas que están acá. Y
ya son las que miden micras, miden de 100 a 300 micras. Es otros ácaros, los del ácaro del polvo de casa que dan alergia son muy pequeños. Y estos ácaros, hay varios tipos. Los más importantes de las familias dermatofagoides, pteronícidos y farines. La concentración baja, pero presente, de estos ácaros en casa se relaciona con aumento de prevalencia del asma, o sea, poco polvo, pero persistente, más chance de asma. Cuando hay, al contrario, altas concentraciones en casa, más riesgo de asma. Menos concentraciones de ácaro en casa, más riesgo de rinitis. ¿Okay? Y eso es el diario vivir. Varios tipos de ácaros, aquí también está la Blomia tropicalis, es muy frecuente también aquí en la región, en América del Sur. Y otros un poco diferentes como estos de acá, que es el Pyrophagus lutenciensis, que está almacenado junto con los granos de trigo, maíz, avena, cebada. ¿Pero por qué? ¿Será que hay polvo? ¿Quién ha ido al mercado? ¿O en las sillas del mercado? ¿Cómo te dan el arroz? ¿De dónde lo sacan el arroz o el trigo? Saco. Un saquillo gigante. ¿Dónde está el saquillo? En el piso. Mide como 1 metro, ¿verdad? Y ahí hay bastante ácaro acumulado. Y hay una cosa que se llama el síndrome de la panqueca. Es una reacción tipo 1 de hipersensibilidad que se da por comer o preparar alimentos que tengan esas harinas con mucha cantidad de ácaro concentrado. Y te da reacciones tipo 1, rinitis, asma, anafilaxis, por comer mucho de eso. ¿Qué es eso, chicos? Ojo de ácaro. ¿Qué es eso? El ácaro. Huevo de ácaro. ¿Y qué es eso? Ácaro. Ácaro de polvo. Es un ácaro. Se lo ve microscópicamente. ¿Cuánto mide? Micras. ¿Qué serán? 100 a 300 micras. Chiquito. El principal de todos, dermatofagoides pteroníceos. O si lo quiero abreviar, DERP. La nomenclatura en esta parte de microorganismos tomas del primer nombre las 3 primeras letras y del segundo nombre la primera letra. Yo sé que DERP es lo mismo que dermatofagoides pteroníceos. ¿Okay? A ellos les encanta vivir en lugares con temperaturas altas, más de 21 grados, en humedad relativa del ambiente del 70-80%, viven casi 3 meses, miden 200 micras por ahí. Una cama puede albergar más de 10.000 ácaros, se alimentan de células muertas de la piel, uno bota aproximadamente de 5 a 10 gramos de piel por semana. Y ellas son partículas pesadas, vuelan, caen rápidamente. Cuando vuelan, se mantienen un poco tiempo en el aire, no como el gato que se mantiene un tiempo en el aire. ¿Y por qué esto es importante, chicos? ¿Qué es lo que no debe hacer un rinitis en su casa? Barrer. No puede barrer el cuarto. ¿Significa tener sucio el cuarto? No. Se lo puede limpiar de otra forma. Trapear, aspiradores de polvo. ¿Por qué no barrer de acuerdo a eso? Porque el ácaro es pesado, se levanta y cae rápidamente. ¿Dónde se cae? En la cama del paciente. Y si en la cama ¿qué hay? No hay un montón de piel muerta. Y se alimenta de eso. Y mide micras. Los colchones no son, algunos sí, con micras, con hilos bien pegados. En el microscopio se lo ve así, a las fibras del colchón, se bien grandes. El ácaro entra, se mete ahí, genera colonias dentro, genera familias de ácaros. Y por eso es que el paciente rígido tiene síntomas más en las mañanas y en las noches. ¿Por qué en las mañanas? Porque dormimos un enemigo que no es esposa, sino el ácaro. Porque le da síntomas en la mañana. Todas las noches con el ácaro, síntomas en la mañana. Levanta el estornudo, la moquera, se le tapa,
se limpia la nariz, ya pasan los síntomas. Se va a la casa, pasa mejor. Regresa de noche a estornudar, de mañana lo mismo. Eso es típico de la rinitis alérgica, síntomas a los extremos del día. ¿Okay? Yo viví un tiempo en Alemania, cuando terminé la facultad, me fui a vagar. Perdón, terminé el colegio. Fiesta, porque hice fiesta, no hacer nada. Quiero ir a Alemania, a hacer Eurovision, me fui a estudiar alemán. Dice ir a estudiar medicina en Alemania. No sé en alemán, imposible. No quiero pasear. Fui a una ciudad que se llama Freiburg, que estudié en el sur, o Friburgo, cerca de Francia y cerca de Suiza. Y fui a una escuela de alemán. Y en esa escuela de alemán, aprendí alemán un poco y conocí un grupito, unos chicos, unos amigos, unos turcos, unos de Rusia y un brasileño. Ahora son amigos míos. Y bueno, digo, pasó, cada uno se fue por todas partes. Y un amigo mío, el brasileño que vivía en Melbourne, en Australia, vive allá, me llama de madrugada un día. Yo, ¿qué pasó? Nunca le llamé, más sé dónde está. ¿Qué pasó? Pablo, ayúdame. Yo sé que tú haces alergia. Ajá, estaba haciendo alergia en esa época. Y no sé qué pasó. Estábamos aquí en el hospital, estoy haciendo guardias. Y está lleno de asmáticos. Lleno, no hay cama, el hospital está saturado. Todos los hospitales, centros de salud de la ciudad, todos se trabajan de cama. ¿Qué pasó? En el año 2016, hubo un fenómeno que se llama thunderstorm asthma, ¿verdad? El asma es encadenado por tormentas. Estas tormentas eléctricas, ¿qué hacían? Las tormentas elevaban el polen a las nubes a la final, con todos los rayos, el clima, todo, el agua, la humedad, partieron las partículas que medían tal cantidad de polen, las hicieron muy chiquitas, tan pequeñas que consiguen entrar fácilmente a la vía inferior, que normalmente no entran, se quedan por aquí y ya. Entonces, eso desencadenó una crisis de asma que mató a algunas personas. Creo que 8 personas fallecieron ese día. ¿Verdad? Eso fue noticia. Y me llamaron y dije, ¿qué hago? Porque no sé manejar asma muy bien. Y ahí lo comenzamos a guiar. Pero era toda una locura. ¿Y por qué es importante eso? Porque no dijimos que un pilar importante en la rinitis, con las alergias, es el control ambiental, evitar la causa. En este caso no se pudo evitar. ¿Verdad? Y eso pasa con frecuencia ya en otros países. Entonces, el alergeno en cuestión, que normalmente no estaba en contacto con las personas del campo, vino a la ciudad y desencadenó muchas crisis alérgicas, crisis de asma en pacientes asmáticos o en rinitis. ¿Okay? Están los datos: crisis de asma durante la temporada de asma, 8.500 personas con crisis de asma en esa noche. Fuera todas las otras enfermedades que existen. 8 personas fallecieron, una persona cayó en intensivo, el polen fue llevado por el viento fuerte y transformado en partículas pequeñas por la lluvia y tormenta. ¿Okay? Entonces vean que la evitación del alergeno está en todas las etapas de la rinitis alérgica. Se puede usar descongestionantes intranasales, el Afrin, esas cosas, son descongestionantes nasales, pero tengan mucho cuidado de no usarlos por más de una semana para que no cometan el error más grande de su vida y que tengan una rinitis desencadenada por el propio aceite que haga que sean dependientes al mismo. Corticoides nasales, antileucotrienos, corticoides intranasales y la inmunoterapia son tratamientos que se usan para la rinitis. ¿Okay? Y la inmunoterapia, aquellas vacunas de las alergias que buscan hacer tolerante a tu cuerpo para aquella sustancia que te da alergia a ti no te afecte más. Demora como 3 años en hacer el tratamiento, pero es una forma de estimular aquella tolerancia que fue perdida en ese paciente. ¿Y qué hace a nivel del cuerpo? La inmunoterapia
disminuye esos linfocitos TGF-1, que son proalérgicos, y estimula a los linfocitos TGF-1 y a los linfocitos T de regulación. Entonces cambia ese perfil alérgico que estaba así y lo equilibra y lo deja más regulado o tolerante. ¿Ok? Eso es como actúa, chicos. Chicos, por hoy sería eso.